Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Esta es una clase más de Observación y Prácticas 2 para las prácticas de educación secundaria. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo sé que ustedes lo vieron con Adela, pero ahora van a ver a qué apunto con este tema. Creo que a una cuestión por ahí un poco más diferente a lo que charlaba con Adela. Y el tema de hoy es la evaluación. Para eso vamos a tomar un apunte, o dos mejor dicho. Uno es de Carnevale, las tensiones entre la evaluación y la acreditación como condicionantes de nuestras prácticas. Esto ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. Yo igual se lo voy a dejar en la parte de tareas. Y de aquí quiero que ustedes puedan ver la diferencia justamente entre lo que mencionan en el título, lo que es la evaluación y la acreditación, ¿sí? Básicamente eso. Y también les voy a dejar otro apunte, que este sí me gustaría que lo lean con mucha atención. Este no, a ver, por aquí lo tengo. Aquí está. Que es la evaluación en educación física, propuestas de un método formativo y compartido. Ambos autores hablan de la educación física. Este es por ahí un libro, Carneval escribe un capítulo, un apartado, y acá en este autor que es Adrián Trincado Fernández, que es un libro, habla desde varios lugares acerca de la evaluación. A mí me gustaría que, viendo el índice, ustedes tomen el capítulo 2. Vamos a ampliar un poquito más ahí para que puedan ver. Y en el capítulo 2 se van a encontrar con definición de qué es evaluar, finalidades de la evaluación, para qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Bueno, como se darán cuenta, de lo que estamos hablando es qué es la evaluación, cómo evaluar, por qué evaluar, a quiénes evaluamos, cuándo lo evaluamos y cómo lo evaluamos. Podemos decir que la evaluación responde o puede responder a varios conceptos. Quizás el que más rápido se nos viene a la cabeza es el que tiene que ver con nuestras propias biografías, ¿no? Cuando pensamos en una evaluación, el sinónimo de la evaluación puede ser examen. Y todo lo que nos genera la palabra examen, ¿no? Aprobarlo, desaprobarlo, dar fe de que adquirimos los conocimientos o no a través de ese examen. Pero ¿es la evaluación hoy día eso? En estos currículos actuales, ¿la evaluación es igual o es sinónimo de examen? Bien, vamos a escuchar a la siguiente especialista para ver qué nos dice acerca de la evaluación. Hablábamos hace un momento de la cultura de la evaluación. Bueno, sobre esto la licenciada Marta Kicilevsky. En español tenemos un término que es evaluar y que significa extraer de adentro de algo el valor de una cosa y que en la vida cotidiana estamos permanentemente nosotros evaluando. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que compramos algo, que decidimos qué hacer un fin de semana, estamos evaluando. Es una actividad diaria que lo que en realidad quiere decir es darle un valor a determinada cuestión, o sea que está incorporado en nuestra vida. Ahora, en términos educativos, nosotros podríamos decir que incluye muchos conceptos. En el caso de la lengua española tenemos un solo término, es decir, evaluación. Pero si uno compara por ahí con otros países y dice, bueno, a ver, ¿y en la lengua inglesa qué pasa? Pasa que tienen 3 palabras para decir evaluación de distintas cuestiones. Por ejemplo, en inglés se dice assessment, que es un término que se usa para la evaluación de los aprendizajes específicamente, y que viene de assess, que es sentarse al lado de alguien, como el médico que se sienta al lado del paciente para evaluar, para ver si tiene temperatura, para ver cómo está. Bueno, ese es el sentido, el estar al lado
de un estudiante, viendo su proceso, viendo qué es lo que está aprendiendo. Ahí evaluar se asemeja a diagnosticar. Claro, claro, es una de las principales etapas, digamos, de la evaluación, ¿no? Tener un panorama. Mencionabas recién que se evalúa el sistema educativo. ¿Cómo impacta eso en los docentes? Bueno, nosotros decimos que la evaluación global muchas veces tiene algunas dificultades de llegada al aula, es decir, tenemos una evaluación macro, una evaluación de programas, de políticas, de procesos generales y una evaluación del aula, y que no necesariamente hay una correlación directa, ¿sí? O sea, en el aula sabemos que los docentes en su gran mayoría tienen una autonomía para poder desarrollar el proceso de evaluación de acuerdo al momento en el que se encuentran en el proceso de enseñanza. En cambio, bueno, lo que son las pruebas estandarizadas llegan en determinado momento e intentan comparar y medir a todos por igual en un determinado momento, es una fotografía. Bueno, ¿y qué abarca la cultura de la evaluación? Y la cultura de la evaluación abarca desde la posibilidad de evaluar todo lo que son los rituales de la institución, no solamente a nivel, digamos, de los aprendizajes, es mucho más amplio. Y ahí nos encontramos con el mismo proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de cada alumno y lo que sucede en el clima del aula. Hay cuestiones que son muy difíciles de medir, justamente, y ahí vamos con la diferencia entre medir y evaluar. Muchas veces hay cuestiones que uno lleva a confundirse, ¿no? A confundir las funciones de la evaluación con la medición. Claro, que a veces se presta a injusticias o arbitrariedades. Y muchas veces se presta a malos entendidos, claro, digamos, ¿no? A decir, bueno, quizás estamos midiendo con un parámetro desde el cual no enseñamos. Definitivamente no todo es evaluable. Y hay cuestiones en educación, digamos, alguien decía hace poco, bueno, no podemos decir que la escuela se puede hacer una comparación obviamente, ¿no? Con una fábrica, no es fabricar zapatos, son seres humanos, o sea que ahí no todo es evaluable, evidentemente, y no sabemos en qué van a derivar los procesos educativos muchas veces. Sí, sin embargo, yo pienso que es importante saber en qué momento se está del proceso de enseñanza, pero pongo el énfasis en que lo importante es saber que necesitamos conocer ese momento para mejorar, ¿sí? No para hacer una comparación y juzgar. Bueno, lo que me parece también muy interesante destacar es que el impacto que tiene la evaluación en la vida de las personas muchas veces no está registrado, porque uno está dentro del sistema educativo un tiempo y después se va del sistema educativo. Y muchas veces lo que uno registra en unas investigaciones del tema, sobre todo cuando se le pregunta, cuando eligieron alguna carrera de educación superior, ya sea universitaria o no universitaria, es que el motivo por el cual eligieron esa carrera tiene que ver con cómo les fue en la trayectoria educativa, en la secundaria, si tuvieron algunos profesores que los calificaron de determinada manera, entonces, si les fue bien en matemática o les fue mejor en literatura, ellos mismos dicen, yo sentía que entonces estaba habilitado para elegir una carrera ligada a la matemática o ligada a las letras o ligada, digamos, de acuerdo a cómo he ido en la secundaria. En realidad, muchos también dicen, no estoy muy seguro de haber elegido la carrera que quería, sino la que el sistema educativo decía que yo tenía condiciones para, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy interesante reflexionar sobre el impacto que tienen las evaluaciones en la vida de las personas. Bueno, qué importante lo que dijo acá, ¿no? Habló de un montón de cuestiones, hasta incluso en la última parte de la charla se veía un cuestionamiento en la forma de evaluar y o calificar a los estudiantes, ¿no? Pero vamos por partes. En principio, se habló en esta entrevista que fue corta, pero con muchas cuestiones para tener en cuenta, qué significa el término evaluar. Evaluar es el valor que yo extraigo de algo, ¿no? Evaluamos todo el tiempo y damos valor a algo cuando evaluamos, ¿no? Lo voy a repetir entonces. Lo definió bajo 3 consideraciones. Evaluar es extraer el valor
de una cosa o de algo. Puede ser una situación. Pensemos en una clase de educación física, en algún conocimiento o algún contenido que yo esté dando y que quiero que los chicos realicen. Bueno, ahí ya estoy evaluando, ¿no? Hay una situación donde yo evalúo. Evaluar todo el tiempo, estoy todo el tiempo evaluando. ¿Qué es lo que hace? Creo que es una forma que tenemos los docentes de trabajar, sobre todo en las clases de educación física, que son tan movidas y los chicos todo el tiempo se desplazan en el espacio de un lugar a otro, ¿no? Y evaluar también es darle valor a algo. Por ejemplo, a situaciones, ¿no? ¿Qué valor le doy a tal o cual situación y por qué le doy este valor? Bueno, y más adelante habló de algo que me parece muy interesante, que es evaluar, que tiene muchas acepciones, de acuerdo a los contextos, a los momentos históricos. Esto ya lo van a ver en el apunte que les dejé del libro, cómo el término evaluación va cambiando su significado en el tiempo, y también va teniendo una acepción de acuerdo a distintos idiomas o lenguas de las que proviene la palabra. Y me gustó mucho cuando dijo que de la lengua inglesa evaluar puede significar sentarse al lado de alguien. Eso me pareció muy interesante, ¿no? En educación física podemos pensarlo de esa forma o acompañar a alguien en ese proceso que tienen. Y continúo. Y después establecí algunas cuestiones que tienen que ver con que evaluar no es sinónimo de medir, ¿no? Son dos cosas distintas. Cuando decimos evaluar, si lo pensamos en los términos que venimos hablando, si yo evaluar es sentarse al lado de alguien y acompañarlo, bueno, yo en ese momento no estoy midiendo. Medir es un sinónimo que puede asemejarse a cuantificar, y cuantificar al mismo tiempo puede significar calificar. Por lo tanto, cuantificar y calificar no van de la mano de evaluar, si lo pensamos en esos términos. También evaluar es un proceso subjetivo, ¿no? Siempre parte de quién me evalúa. Si yo hoy le tomo un examen a un alumno sobre determinado contenido, lo voy a evaluar de determinada manera. Y seguramente esa evaluación en un examen terminará, que es un proceso de aprendizaje, terminará en una nota. Si ese mismo examen se lo toma otra persona, no sé si va a ser el mismo proceso de evaluación con la misma nota. Seguramente que no. Va a ser muy distinto. E incluso, si esa misma persona se sienta a dar esos mismos contenidos en otro momento a otro docente, seguramente ese examen va a ser otro porque son otras las circunstancias y el momento y los conocimientos, depende cuándo se pare, en qué momento frente a ese docente, que tiene diferentes al otro examen. Por lo tanto, la evaluación transcurre por procesos subjetivos, ¿no? Dependiendo de los momentos, de los espacios, de quienes transcurre esa evaluación, y aquí estamos hablando tanto de docentes como de alumnos, ¿no? Y por último, esto de evaluar para mejorar, ¿no? Qué importante que es evaluar para mejorar. Y ahí es donde puede aparecer el antónimo con calificar. Yo cuando ¿califico para mejorar o simplemente estoy cuantificando? Estoy dando una nota y estoy diciendo, bueno, no, ¿sabes qué? No lo aprobaste. Cuando yo evalúo para mejorar. Y ahora vamos a adentrarnos en estas situaciones de cómo evalúo para mejorar. Ahora vamos a ir viendo. Pero también pensaba, lo último que dijo, que la especialista
en esto de la cuantificación, ¿cómo nos pega, cómo nos impacta la cuantificación en nuestros espacios formales de educación, ¿no? Esto de que pareciera que cuanto mejor cuantificados estamos en una nota, mejor tenemos adquiridos esos conocimientos. Y esto es relativo. A veces eso no sucede tal cual. Bueno, pero aquí nos adentramos con tanta información a otra cuestión. La evaluación no tiene que estar en medio de una cuestión abstracta. Tiene que estar contextualizada. Tiene que tener un referente, ¿no? Y ese referente va a depender de varias cuestiones. Como ustedes bien vieron con Adela, yo hago 3 grandes evaluaciones durante el año que son al principio para diagnosticar y luego a mitad de año para ver cómo va el proceso y a fin de año cómo terminó. Y en esos momentos evalúo el aprendizaje del proceso en los alumnos y alumnas y el proceso que tuve yo como docente. Hay una autoevaluación. Pero digamos, esa no es la única evaluación que yo hago durante el año, porque si no serían muy esporádicas, estarían muy separadas unas de otras, sino que la evaluación se tiene que remitir a las clases. Pero como decía recién, para que no sea un hecho tan abstracto, ¿cómo lo contextualizo? ¿Cuál es el referente? Mi planificación, ¿no? Mi planificación es el que me va a dar durante un tiempo, de acuerdo a la temporalidad que le dé a cada contenido seleccionado, va a ser el que me dé el referente de los temas a desarrollar. Entonces, yo voy a evaluar a un alumno y alumna teniendo como referente el contenido que durante ese periodo voy a desarrollar. O sea que el contenido es una premisa para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otras premisas u otras cuestiones a tener en cuenta es el hecho de que cada alumno y alumna es diferente a su compañero. Por lo tanto, tengo que evaluar momentos, circunstancias, situaciones. Y también tengo que evaluar los contextos. Por eso yo cuando planifico, mi planificación tiene que ser contextual. No puede ser la misma planificación para todos los segundos grados de distintas escuelas donde yo trabajo, porque si no sería un acto mecánico, ¿no? Y casi irrespetuoso. Vamos a ver ahora un video, ya van a ver el autor y quien habla, que es muy conocido. Este video lo van a tener que ver todo, se los recomiendo, les pido, porque además van a trabajar en base a este video, que habla sobre superar pruebas, ¿no? Digamos, pareciera ser que superar pruebas ha sido como la condición para que podamos acreditar, para obtener la acreditación, digamos. Y esto también nos condujo a procesos que fueron de alguna manera tramposos en el proceso de aprendizaje. No a una evaluación que distorsiona la manera de aprender. Sí, ¿cómo es posible que la evaluación distorsione la manera de aprender? Absolutamente. Voy a poneros un ejemplo que creo que esclarece bastante este sentido. En esta diapositiva se ve un texto que aparecía en un anuncio de la prensa en Barcelona. Decía así el anuncio, un anuncio publicitario: ¿vas a la universidad tan solo por el título? Sí, no nos llames, aquí te enseñamos. ¿De qué nos estaba hablando el anuncio? Nos estaba hablando de que en las universidades los alumnos aprender, no aprenden tanto como sí a superar exámenes. Realmente, lo que muchos alumnos han aprendido a lo largo de todo su proceso de formación es más a superar pruebas que a dominar contenidos o tener conocimientos para el resto de su vida. Y yo les digo así a mis alumnos cuando hago esta explicación. Son alumnos del último curso, del último semestre, y les pregunto: ¿estaríais dispuestos
hacer un examen de una asignatura del primer semestre y obtener la misma nota? Y la respuesta es unánime. No, ¿cómo que no? Se supone que aquel contenido era para siempre. No puede ser que lo hayáis olvidado. Sí, se nos olvidó. Bueno, ¿de qué nos están hablando? Que lo que hicieron fue superar exámenes, no adquirir exámenes. Eso nos habla de que la manera de evaluar modifica el nivel y el modo de acceder al conocimiento. Bueno, acá, digamos, Blasquez Sánchez, de alguna manera, lo que está diciendo es cómo evaluamos, cómo nos sentamos al lado de nuestros alumnos y alumnos para que incorporen el conocimiento. Lo cual es muy importante, ¿no? Porque, digamos, la manera de evaluar es la forma en que van a aprender. Sobre todo si consideramos que esos conocimientos van a ser para su vida. Yo tenía un profesor cuando estudiaba para educación física que él nos pedía que elaboremos los conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estudiamos en memoria, que no transcribamos los conceptos, sino que los reconceptualicemos de acuerdo a lo que entendamos. Lo cual era más trabajoso para él, porque por ahí tenía que corregir cosas u oraciones diferentes de acuerdo a los alumnos, pero para el alumno era un proceso de aprendizaje muy favorable, porque le obligaba, más que obligarlo, lo ponía en sintonía con el contenido y para que lo aprendiera, más que para que lo memorizaba, lo cual era muy loable viniendo de este docente. Bueno, ahora volvamos al tema de la evaluación relacionada puntualmente, más que acreditar, más que aprobar exámenes, más que calificar, volvamos a la evaluación como parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto de los procesos, ¿no? Que es una palabra que se nos impone hoy por hoy y que es muy importante. Sí, yo creo que no podemos hablar de evaluación si no pensamos en la enseñanza. Y para poder entonces comparar hay que pensar las condiciones de enseñanza. Miraba esta biblioteca hermosa y pensaba que no todos tienen una biblioteca así en su casa o en la casa de sus abuelos, y seguramente no van a estar en la misma situación al momento de estar. El punto de partida no es el mismo. Claro, por eso pensaba, bueno, al maestro, a la maestra, cómo evaluar en el sentido de acompañar, que decía Marta, ¿no? Cómo evaluar el punto de partida de cada uno de los chicos, ¿sí? Si de verdad nos interesa su derecho a la educación, si de verdad estamos comprometidos a enseñarles y creemos que cada uno tiene derecho a aprender todo lo que pueda a partir de ese punto de partida, ¿no? Qué importante esto que dijo, ¿no? Porque ahí se centraliza la palabra y cobra sentido en la educación la palabra proceso. Por un lado, el derecho a aprender. El derecho a aprender de cada uno y cada una a partir de dónde comienza ese proceso, que siempre es individual y nunca es comparativo. Y nosotros como docentes debemos evaluar acompañando esos procesos que siempre son diferentes en cada caso. Acá voy a decir algo que siempre digo, y que insisto con esta palabra, y soy más con una palabra con una frase, y soy repetitivo, que no estoy frente a un grupo de alumnos donde son todos iguales, sino frente a un grupo de individualidades. Bueno, y para ir cerrando, ahí entran otras cuestiones en la evaluación que vienen de la mano de esto que mencioné recién, ¿no? Que tantas veces hemos hablado en las clases de observación y prácticas 1, que es tener en cuenta la inclusión y la diversidad. Sigamos. No a una evaluación que no atiende a la diversidad. Y creo que ya existe una mentalidad cuasi universal de que la educación física no tiene que excluir, sino incluir, integrar. Pero cuando llega al mundo de la evaluación, pues nos encontramos grandes dificultades. ¿Cómo lo hacemos?
cómo voy a considerar la diversidad de mis alumnos para poder ser equitativo, para poder ser justo. Ciertamente, si nos vamos a una evaluación de carácter normativo, va a ser difícil. Tendremos que ser muy abiertos, muy flexibles para que podamos interpretar las diferencias de nuestros alumnos. Bueno, cuando Blázquez habla de la evaluación de carácter normativo, a lo que se está refiriendo es a una evaluación homogeneizadora, es decir, donde yo considero que todos mis alumnos son iguales y que tienen que responder de la misma manera. Ahora, ahí hay un desafío cuando trabajo en la evaluación, considerando la integración y la diversidad, es que y que se pone frente a la calificación, ¿no? Que cuando yo califico después de evaluar, después del examen, después de considerar que aprendió, yo califico y entonces pongo un 8 para unos, un 7 para otros, o supongamos un 8 para 2 alumnos, vamos a partir de ese ejemplo, y uno de los alumnos me puede decir, pero profe, ¿por qué yo tengo un 8 y ella tiene un 8? Porque yo hice esto y ella no lo hizo. Bueno, ahí se nos presenta el desafío de fundamentar, que por eso tenemos que tener en cuenta el proceso de evaluación y de calificación, ¿no? Porque, digamos, si nosotros consideramos que la enseñanza y el aprendizaje son procesos, también voy a tener que considerar y aprender a fundamentar con mis alumnos que no es lo mismo el 8 de una alumna que el 8 de otra compañera o compañero. Son diferentes notas para diferentes procesos. Y en cada uno se evaluaron cosas distintas para llegar a esa nota, porque la nota es individual, tampoco es comparativa. Así como no fue comparativo el proceso, ni la evaluación, ni el acompañamiento, ni los momentos que tuvieron que pasar para aprender y cómo aprendieron, tampoco son comparativos las notas. Son diferentes notas, aunque suenen iguales. Bueno, les voy a dejar una tarea en la parte de tareas, que no va a ser responder preguntas, sino elaborar una propuesta, que me parece más apropiado para poder evaluar si vamos por la misma sintonía. Nos vemos en la próxima clase.